amigos que sintonizan BPI TV. Nosotros continuamos transmisión en vivo y en directo. Inmediato vamos a escuchar las declaraciones del dirigente de Voluntad Popular, Juan Guaidó, quien va a dar un pronunciamiento en relación a los temas de interés nacional, entre ellos el diálogo del pasado, el pasado fin de semana. Bueno, muy buenos días, gracias, agradecido con los medios de comunicación presentes. Como todos los lunes, el pronunciamiento de Voluntad Popular, referido al acontecimiento nacional, por supuesto, recordando además siempre la detención de Leopoldo López, coordinador de este partido, Freddy Guevara, asilado, coordinador encargado del partido, pero siempre dando respuesta a nuestra gente. Fíjense, varios elementos importantes, además que profundizando en lo que hemos venido denunciando en los casos de corrupción. Vimos la detención el fin de semana también de quien fuera el asegurador, básicamente de PDVSA, apodado el Rojo de Oro, Eduardo Salazar, Miguel Salazar. Continúa lo que pareciera no justicia, sino ajusticiamiento político en las filas del Estado. Continúa una persecución, ojalá, a la corrupción. Eso estaríamos de acuerdo todos los venezolanos, sobre todo cuando vemos tristes declaraciones de un ministro de la Salud que dice que no le interesa el canal humanitario, que no le interesa la apertura y la ayuda al venezolano. Cuando vemos a un ministro de la Salud que dice que no le interesa que usted, paciente de cáncer, reciba su tratamiento a tiempo, que usted, que necesita de la insulina para controlar el azúcar, no hace falta que le llegue. Para los pacientes renales, esperando aún por su hemodiálisis o por su tratamiento, que no le llegue sencillamente al Seguro Social. Un gobierno totalmente deshumanizado, un ministro de la Salud de cara y de espalda, mejor dicho, al pueblo de Venezuela, de cara sencillamente a mantenerse en el poder, de cara sencillamente a controlar beneficios. Mientras que un régimen de esas características niega asistencia humanitaria necesaria, urgente a Venezuela, vemos cómo avanzan detenciones a quienes por mucho tiempo señalamos cómplices de la corrupción. Ya lo decíamos el pasado viernes. En octubre del 2016, la legítima Asamblea Nacional dio voto de censura a Eulogio del Pino. Dictó responsabilidad política en corrupción por más de 11.000 millones de dólares a Rafael Ramírez, a Asdrúbal Chávez. ¿Qué sucedió? El TSJ los encubrió, prohibiendo la investigación legítima de la Asamblea Nacional. ¿Qué sucedió? Nicolás Maduro ratifica en el cargo a Eulogio del Pino, a pesar de la clara responsabilidad que tenía en los casos de corrupción. Ojo, ya dicho por ellos. El régimen se reconoce responsable de la corrupción en Venezuela. El régimen se reconoce y este gobierno se reconoce responsable de lo que ellos llamaron la guerra económica entonces. Porque fueron ellos los que saquearon al pueblo. Fueron ellos los que saquearon a la nación. Vemos cómo detenían entonces el fin de semana a un familiar de Rafael Ramírez, que tuvo responsabilidad política por la Asamblea Nacional de corrupción en PDVSA. Eso lo determinó la Asamblea Nacional. Si aquí alguien está encubriendo la corrupción, sin duda alguna, es Nicolás Maduro Moros. Y hoy, desde la Comisión de Control y desde la Asamblea Nacional, desde Voluntad Popular, señalamos claramente la responsabilidad de Nicolás Maduro en los hechos de corrupción del país. Que lo que pareciera o quisiéramos al detener a Eulogio del Pino, Nelson Martínez, a Diego Salazar, apodado del Rojo de Oro, imagínense ustedes, por los casos de seguros y reaseguros en la estatal petrolera. Entonces, ¿por qué no señalar, por ejemplo, y aquí hacemos, si esto es realmente hacer justicia, por ejemplo, a Carlos Eric Malpica Flores, nombrado tesorero del país a finales de 2013 y vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela a finales del 2014. Si esto es justicia realmente, el fiscal que está usurpando funciones debería entonces ampliar la investigación y señalar a esta persona. Si Nicolás Maduro realmente está en una gesta en contra de la corrupción, que vea a lo interno de los que él nombró en cada uno de los cargos. Como el vicepresidente de Finanzas de PDVSA desde el 2014 y el tesorero de la Nación no se dio cuenta de los grandes montos entonces transferidos a cada una de las cuentas, no se dio cuenta de las irregularidades en PDVSA, si era el que llevaba a cargo las finanzas de la estatal petrolera. No se puede jugar con la estabilidad así de la nación. No se puede, mientras el pueblo muere de hambre,
hacer ver una lucha que no es tal, sino una persecución y pareciera una guerra entre pranes. Si la lucha en contra de la corrupción es real, entonces hay que investigar completo a los magistrados que encubrieron la investigación que señaló responsable a Eulogio del Pino, a Rafael Ramírez, como del defalco a PDVSA, a Nicolás Maduro por ratificar en el cargo de Eulogio del Pino luego del voto de censura que le diera a la Asamblea Nacional, y al tesorero de la Nación y al vicepresidente de Finanzas entonces de PDVSA, cómplice sin duda en estos casos, por acción o por omisión, insisto, porque en el peor de los casos o en el mejor, para el señor Malpica Flores no se dio cuenta del defalco que es parte de sus funciones dentro de la vicepresidencia de Finanzas de la estatal petrolera. Ustedes tienen pasando hambre al pueblo de Venezuela. Ustedes tienen muriendo por falta de medicamentos al pueblo de Venezuela. Me contaba una familia que acaba de perder a un familiar de cáncer, una gran amiga además, que producto de la lucha estaban reuniendo parte de los insumos para hacer un donativo a un hospital, el JM de Los Ríos. De los 20 pacientes que tenían ya un donativo, 14 murieron. 14. Por falta de insumos médicos. Y este régimen aún se niega a la apertura del canal humanitario y encubre a los corruptos de este régimen. Es tan responsable Malpica Flores entonces como Eulogio del Pino, como Martínez, como Rafael Ramírez, como los magistrados que incluyeron la investigación y como Nicolás Maduro por ratificar en el cargo a Eulogio del Pino, un ministro con voto de censura señalado por corrupción de la Asamblea Nacional. Ustedes encubren entonces a los corruptos, ustedes encubren entonces, sin duda alguna, a los que están estafando y robando a la nación. Seguiremos investigando, seguiremos denunciando. A través de denunciaguiso.com no solamente han llegado los grandes casos como el que estamos denunciando en este momento, sino también el caso del cardiológico de adultos, el caso del cardiológico infantil, las unidades de transporte público detenidas en todo a largo y ancho del país, como pasa en Nueva Esparta, como pasa en Anzoátegui, como pasa en el Estado Varas, como pasa en el terminal de Oriente. Investigaremos cada uno de los casos. Cada uno de estos elementos debe ser denunciado y sacado a la luz pública. Que no se vayan ahora de que son los paladines de la lucha en contra de la corrupción cuando simplemente la han encubierto durante años. Cuando son cómplices de este defalco a la nación. Cuando son cómplices, entonces, de que mueran de hambre los venezolanos. Diputado Guaidó, no se logran algunos acuerdos en esta mesa de diálogo. Sin embargo, el Ejecutivo invita a Miraflores a estos representantes. ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo consideran estas acciones en el resultado del diálogo? Sí, fíjate, la comisión designada por el Parlamento que discutió, que está el presidente de la Asamblea Nacional, la comisión técnica incluso, dará un pronunciamiento oportuno con cada uno de lo que fue el acuerdo, los puntos tratados en la negociación. No me gustaría adelantarme a lo que va a ser el pronunciamiento formal con respecto a eso, con respecto a la postura de la invitación a Miraflores. Bueno, es irreal tal tipo de invitación cuando lo único que fue público que no hubo acuerdo. O sea, no hay un elemento y creo que mal pudiera Nicolás Maduro tratar de utilizarnos o seguir, el objetivo es claro de Nicolás Maduro, tratar de seguir quebrando en la opinión pública nacional. No lo va a conseguir. La postura debe ser la siguiente: apostar y ahondar en todos los espacios y estadios de lucha, no solamente lo que va a ser la exigencia por las condiciones de ganar una elección presidencial, no solamente la exigencia por condiciones claras para realmente elegir libremente la apertura del canal humanitario, que ya veíamos la postura del ministro de Salud, lamentablemente negando la crisis humanitaria para no decirle al mundo lo que ya saben, que mueren pacientes por falta de medicamentos, que mueren jóvenes y niños de hambre, como sucede en Táchira semanalmente con 7 niños recién nacidos por falta de alimentos. Entonces lo que buscan es negar lo que es una obviedad para el mundo, para los venezolanos, porque son los que lo padecemos. El presidente de la República anunció ayer la creación de una criptomoneda. Bien, escuchaban parte de las declaraciones del dirigente de Voluntad Popular, Juan Guaidó, quien se pronunciaba en relación a estos casos de corrupción de PDVSA. Inmediato nosotros le vamos a dar el contacto a nuestro compañero Manuel Fajardo, quien va a estar en una rueda de prensa que ofrece Luis Florido, el presidente de la Comisión de Política Exterior, como resultado de esta negociación entre la Mesa de la Unidad Democrática y el gobierno venezolano. Adelante, Manuel, te escuchamos.